En el vídeo anterior estuvimos viendo cuáles eran las herramientas que utilizaba Richard Wyckoff en sus análisis y hablamos de los gráficos de punto y figura. Básicamente, Wyckoff utilizaba los gráficos de punto y figura para calcular las proyecciones del precio. Es decir, una vez que se está produciendo una determinada pauta, por ejemplo, un proceso de acumulación, ¿cuál sería el siguiente movimiento que podría tener lugar una vez que dicha pauta ha terminado? Esa es una pregunta legítima, pero como ya veremos, tiene cierta trampa. El caso es que, claro, si nosotros somos capaces de averiguar o determinar hasta dónde va a llegar el siguiente movimiento, tenemos muchas cartas a nuestro favor, porque podemos saber hasta cuánto tenemos que aguantar una posición, o en caso de no haber entrado, cuánto tenemos que esperar para intentar aprovechar una operación en sentido contrario, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese es un objetivo, es una pregunta a la que mucha gente ha intentado dar respuesta. Muy sencilla. Yo veo un movimiento del precio y hasta dónde puede llegar el siguiente desarrollo, el siguiente movimiento. Si tenemos esa pregunta o esa respuesta a esa pregunta, tendríamos casi el santo grial. Wyckoff en ese sentido utilizaba los gráficos de punto y figura. Observaba una pauta de causa, ya sea de acumulación o distribución, hacía sus cálculos con los gráficos de punto y figura, que insisto, no los vamos a ver en este taller porque bueno, son un poquito más complejos y no creo que sea necesario para operar de manera efectiva, aunque los analizamos en nuestro curso de experto y de especialización en el volumen, pero él utilizaba esos gráficos de punto y figura, hacía esos cálculos y decía, bueno, si esta pauta que yo estoy observando es de acumulación, en el momento en el que rompa, el recorrido puede ser de X, puede ser de tal distancia. Pero claro, yo aquí le veo un problema y era, bueno, en palabras del propio Wyckoff. Wyckoff en sus propios escritos dice respecto a los gráficos de punto y figura que no había ninguna certeza sobre la validez de dicho cálculo, que simplemente le ayudaba a calcular, grosso modo, la distancia de recorrido del precio. Hombre, cuando alguien me plantea que utiliza algo pero no sabe muy bien por qué lo utiliza o si es válido o no válido, a mí me genera un poco de duda. Me genera un poco de, en fin, de inconsistencia en las bondades de esta manera de calcular las proyecciones. Y es que aquí con las proyecciones, como pongo a continuación, hay un problema y es que saber o intentar prever hasta dónde va a llegar el siguiente movimiento es algo que yo creo que es bastante inconsistente, es bastante difícil de predecir, yo creo que es imposible. Nadie sabe hasta dónde va a llegar el siguiente movimiento. Es el futuro. Estamos hablando de determinar qué va a pasar en el futuro. Vamos a ver, llevándolo a algo más práctico. Si yo he visto que aquí ha habido un proceso lateral de posible acumulación y planteo como hipótesis que el precio termine rompiéndolo, proyectar sería decir, bueno, yo calculo en base a lo que ya ha sucedido que el precio puede llegar hasta aquí, por ejemplo, en base a una idea. Bueno, ¿y por qué? O sea, si es el futuro, eso no ha sucedido todavía. ¿Quién nos garantiza que en el transcurso del recorrido no vaya a haber algo, una fuerza intermedia, nuevas órdenes de venta, nuevos profesionales que entran al mercado que puedan truncar esa proyección? Por lo tanto, desde mi punto de vista, proyectar es una pequeña trampa siempre y cuando no se haga de una manera totalmente supletoria, totalmente meditada y sobre todo supeditada a la información real que estamos viendo en el gráfico y que estamos viendo ya en el precio y en el volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo cuando tengo un proceso aquí de posible acumulación y planteo como hipótesis que puede romper, bien, yo puedo hacer una proyección, es decir, bueno, el precio va a llegar hasta aquí arriba, utilizando gráficos de punto y figura o utilizando método simplificado de Elliott o método simplificado de análisis técnico tradicional, como vamos a ver ahora mismo, o por la técnica que queramos. Eso está estupendo, que ya digo, yo lo pongo un poco en cuestión porque estamos simplemente utilizando planteamientos sin ningún tipo de base, lógica debajo, pero bueno, vamos a darlo por válido. Pero es que para mí tiene muchísima más consistencia si yo en este recorrido anteriormente veo que en este nivel de precio, por ejemplo, antes hubo un proceso de distribución que me demostró que había mucha oferta presionando. Si hace relativamente poco, hace un día o hace unas sesiones o hace unos minutos,
en esos niveles de precio hubo mucha oferta que tumbó el mercado para abajo y el precio aquí de nuevo se reestructuró, acumuló y vuelve a subir para arriba, me causa mucha más seguridad ver que aquí hay algo real, una información real de oferta que entró, que pueda en un momento dado detener el avance del precio, que una proyección matemática que se basa bien en unos gráficos de punto y figura cuyo el propio Wyckoff decía que no tenía mucha certeza de que por qué funcionaba, u otros métodos que no sabemos muy bien en qué están basados. Obviamente que hubiese antes un proceso de distribución aquí no garantiza nada, porque si hubo oferta aquí no quiere decir que luego más tarde la oferta vuelva a aparecer en el mismo lado, pero siempre puede haber incentivo. Si aquí hubo mucha gente intentando vender, puede ser que alguna gente todavía esté dentro de mercado. A poco que el precio le vuelva otra vez a los precios de entrada, puede ser que intenten sujetar esa zona vendiendo para seguir dentro de su punto de vista distribuyendo a esos precios. Y eso puede animar a que aumenten las órdenes de venta. Ahí eso sí que tiene cierta lógica y cierto fundamento, aunque tampoco es garantía de éxito. Por eso, siempre que proyectamos el recorrido del precio, tenemos que ser muy conscientes de que es algo cogido con pinzas, que tenemos que observar qué sucede cuando el precio llega a esa zona. Si llegada a esa zona de proyección, ya sea por punto y figura, ya sea por método simplificado de Elliott, o ya sea porque hemos visto que anteriormente en esa zona el mercado tuvo información real en términos de oferta y demanda, siempre tenemos que esperar a ver qué sucede. Si al llegar al precio allí vemos que el volumen otra vez empieza a aumentar, que se vuelve a generar un proceso de acumulación, de distribución y que el mercado empieza a ser expresivo y nos empieza a transmitir que puede estar sucediendo algo, pues entonces sí, eso le daremos evidentemente mucha más validez. Pero en sí mismo las proyecciones como concepto es algo bastante débil desde mi punto de vista. Si las utilizamos, perfecto, pero tampoco complicarse la vida desde mi punto de vista. Por eso yo proponía en el libro utilizar el método simplificado de Elliott y el método simplificado del análisis técnico tradicional. Porque en definitiva, más o menos nos marcan las mismas zonas de proyección que la que nos ofrece los gráficos de punto y figura u otras pautas otras técnicas, otras teorías que puedan ir por ahí, o circular por ahí, ¿no? ¿En qué consistían? Bueno, pues, ¿por qué lo llamo primero método simplificado de Elliott? La teoría de Elliott es una teoría muy compleja que podríamos dar un curso únicamente de cuáles son las ideas de la teoría de Elliott y cuáles son las pautas y cuáles son las características y qué implican unas pautas y otras, y es interesante, y nosotros en nuestra sala, por ejemplo, intradía que dirige Javier Medina, pues sí que las trabajamos y hay conceptos que son interesantes, pero si queremos reducirlo a su mínima expresión de una manera práctica, con quedarnos simplemente con la idea de que después de un movimiento tendencial, lo que llamamos nosotros un impulso, que por cierto será el efecto de una causa previa, después de ese movimiento impulsivo viene siempre una corrección y que después de esa corrección, si efectivamente es una corrección, normalmente puede venir una pauta impulsiva de la misma magnitud, de la misma dimensión, tanto en tiempo como en precio. Es decir, si esta pauta impulsiva tardó en completarse una hora y mide 20 puntos, por teoría de Elliott, hay una regla de la igualdad que nos dice que el siguiente movimiento impulsivo podría tender a durar más o menos lo mismo, una hora, y a tener una extensión más o menos similar. Es decir, en este caso del ejemplo, 20 puntos. Ya sea en una pauta, en un movimiento alcista o en un movimiento bajista. Ya digo, esto es por la ley de la igualdad, que el que quiera investigar un poco, se da entre la onda, bueno, en una pauta impulsiva de Elliott, entre las ondas que no son la extendida, ¿bien? O entre la onda A y la onda C de un movimiento correctivo. Eso lo dejo ahí como asterisco por si alguien quiere indagar un poco, y de todas maneras estas cosas sí que las explicamos en el curso de especialización del volumen, o también se le da respuesta en la sala intradía con Javi Medina. Pero bueno, son detallitos que son importantes para la operativa, pero el concepto, que es, yo diría que todavía más importante para sentar muy bien la base, es quedarnos con la idea de que, oye, si yo estoy después de un movimiento impulsivo
viendo cómo el precio empieza a caer y yo planteo como hipótesis que puede ser una corrección y el precio empieza a responder a favor, empieza a favor en el sentido que empieza a subir, la pregunta de la proyección sería ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, utilicemos esta regla de la igualdad de la teoría de Elliott y digamos, bueno, miremos a la izquierda, pongamos el ojo en la izquierda y digamos, bueno, si este movimiento tuvo 20 puntos, voy a proyectar 20 puntos desde esta base arriba y puedo más o menos plantear como hipótesis que el siguiente movimiento que está en desarrollo puede llegar más o menos aquí. Yo insisto, está bien como idea complementaria, pero yo este movimiento siempre lo supedito, primero, a si hay anteriormente algún nivel de oferta real, que por volumen la oferta ya nos haya demostrado que estuvo interesada en algún nivel de precio por aquí, y luego al hecho de que vamos a ver si el precio llega, y si llega a esa zona, observemos qué sucede. Porque efectivamente si es una zona de resistencia, y aquí el movimiento ya puede empezar a agotarse, el volumen nos lo va a advertir. El volumen casi con toda seguridad va a aumentar y se va a empezar a gestar probablemente un proceso de distribución que haga detener el movimiento del precio. Y luego, el siguiente método que yo propongo en el libro es lo que llamo el método simplificado del análisis técnico tradicional. ¿Por qué? Pues porque al final el análisis técnico tradicional, el chartismo, lo que plantea son una multitud de figuras que en teoría responden a unos patrones que tienen un comportamiento normalmente similar. El clásico ejemplo, un hombro, cabeza, hombro. Una figura que tiene un hombro, luego un máximo superior que es la cabeza y luego un hombro y luego una línea que se llama la línea clavicular. Bueno, esto es una figura de giro dentro del chartismo tradicional. Bueno, lo que dice el análisis técnico tradicional, que yo lo pongo también un poco entre comillas por todos los argumentos que he dicho anteriormente sobre el concepto de proyección, pero bueno, basándonos en esta idea, el chartismo tradicional dice que en caso de romper la línea clavicular, el movimiento podría tener la misma extensión que la altura desde la línea clavicular a la cabeza. Por lo tanto, si esta altura es 20 puntos, por poner un ejemplo, pues trasladamos 20 puntos y el recorrido del movimiento bajista podría llegar hasta aquí. En otra clásica figura de vuelta es el doble techo. Pues el doble techo es similar, lo que pasa que ahora plantea que la distancia entre el segundo techo y este soporte que tenemos aquí es el que proyectamos y podemos intentar anticipar hasta dónde va a llegar el movimiento bajista. Lo mismo en figuras de vuelta. Este hombro cabeza hombro que hemos visto es un giro de alcista a bajista, pero podríamos tener un hombro cabeza hombro invertido. Aquí el hombro invertido, la cabeza agachada, el hombro a la derecha y en la línea clavicular la ruptura y decir, bueno, si esta distancia han sido pues $50, ¿vale? Pues el siguiente movimiento pues serán $50 en precio. Estos son lo que acabamos de ver como ejemplo, son figuras de vuelta, figuras de giro. Pero el chartismo tradicional o el análisis técnico tradicional también plantea estructuras de continuación. Por ejemplo, la bandera o el banderín, que básicamente son iguales. Es un movimiento alcista y luego un periodo correctivo. ¿Vale? Un periodo correctivo que puede ser más recto o hay veces que es un poquito más en caída, profundizando un poquito más, pero luego viene el siguiente movimiento. Y el movimiento en proyección lo que plantea es que será también la distancia de este rango que hemos tenido aquí. Lo proyectamos y lo vamos a tener aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo al final, cuando digo, bueno, si uno quiere empezar a trabajar con proyecciones para si se cumple la hipótesis que está viendo, hasta dónde puede llegar el mercado, que es una pregunta legítima y está bien, aunque ya digo, yo le pongo muchas pinzas y prefiero fijarme en lo que ha sucedido ya en el mercado. El método simplificado de Elliott lo que dice es simplemente fíjate en este rango, proyéctalo y ya tienes un objetivo. Aquí Wyckoff no, perdón, este sería AT simplificado. ¿Que quieres utilizar la idea de Elliott? Pues cógete todo el impulso previo y lo proyectas sobre el final de la corrección hasta ver a dónde llega. ¿Vale? Pues sencillamente por eso, insisto, siempre que estamos operando en el mercado y estamos viendo impulsos y correcciones, inevitablemente estamos diciendo, bueno, en caso de que sea una corrección, porque siempre es una hipótesis, ¿hasta dónde puede llegar el siguiente movimiento? Y ahí siempre trazamos una estrategia de proyección. Hay algunos que utilizarán la teoría de Elliott y dirán, bueno, pues el anterior movimiento alcista tuvo
30 puntos. Bueno, pues por lo tanto no sería nada raro que el precio llegase hasta aquí, ¿no? Que es la proyección de todo este movimiento, del 100% de todo este desarrollo al final. Otros que dirán, oye, pues para mí esto es una figura de bandera. Bueno, y la figura de bandera, que es el análisis técnico, pues me dice que la proyección será esta distancia tal. Habrá veces que haya diferencia. Otros que utilizarán simplemente ideas, por ejemplo, de Fibonacci. O otras diferentes que igual yo no conozco. Otros los gráficos de punto y figura, que también utilizaba Richard Wyckoff. En cualquier caso, yo como recomendación es que esa proyección es una herramienta complementaria, que siempre tenemos que supeditar a lo que haya sucedido en el mercado previamente. Si la proyección de Elliott simplificado nos dice que el precio puede llegar a esta zona, pero en estos niveles, un poco antes, vimos que aquí hubo un proceso de distribución donde hubo mucha oferta y el volumen nos ayudó a advertir que aquí hubo mucha oferta y además no solo el volumen, sino que además el precio luego ahí giró y cayó, no olvidemos o no perdamos de vista ese área de precio, porque aunque tu proyección por Elliott simplificado te diga que el precio tiene que llegar hasta arriba, cuidado que aquí podría aparecer oferta y frenar el avance del precio, aunque sea solo de manera temporal. Así que siempre supeditemos las proyecciones teóricas o matemáticas a lo que ha sucedido en el mercado de una manera cierta, real, que el volumen y el precio nos lo esté de alguna manera demostrando.